Veamos la significación y particularidades que ha tenido la filosofía positivista, ¿no? en América Latina, porque esta fue la filosofía que mayor significación tuvo desde la segunda mitad del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, aunque algunos consideran que sigue teniendo influencia, incluso en algunos países más que en otros, ¿no? Lo cierto es que las repercusiones del positivismo se dejaron sentir prácticamente en todos los países, en unos más que en otros, claro, y en algunos tuvo mayor impacto, en otros mayores representantes, figuras, pero permeó la vida política, educativa, cultural, científica, filosófica, jurídica, ¿ya? Incluso religiosa, ¿no? Entonces yo creo que, pues, sin embargo, esas repercusiones no fueron de manera totalmente dogmáticas, así. Yo creo que fue un modo sui generis, yo he llamado, de readaptación, reacomodación, porque había premisas del pensamiento ilustrado latinoamericano que facilitaron, ¿no?, la aprehensión de ese cientificismo, de ese culto a la experiencia, de ese culto a la ciencia, de ese rechazo a la escolástica, a la metafísica, etcétera, de enfrentamiento. Pero bueno, indudablemente que el positivismo fue el que dio el golpe más definitivo, ¿no?, para enfrentarse a todas las filosofías especulativas, espiritualistas, eclécticas, románticas, que se habían desarrollado con mucha fuerza, sobre todo en la primera mitad o primer tercio, básicamente, del siglo XIX, ¿no? El positivismo, desde que ya Augusto Comte en Francia lo había más o menos prefigurado, luego Herbert Spencer y John Stuart Mill, básicamente en Inglaterra, pero que también tuvo otras figuras en Francia como Hippolyte Taine, otras personalidades que contribuyeron desde la sociología, desde otras ciencias de la antropología, etcétera. Tuvo en América Latina una favorable acogida porque daba una serie de instrumentos racionales, ¿no?, como sobre base científica, de acuerdo al desarrollo de las ciencias naturales del siglo XIX, sobre todo de la biología, ¿no?, porque fue la ciencia que más ímpetu tuvo, ¿no?, inicialmente con Darwin, y de ahí la influencia, ¿no?, del darwinismo en general, ¿no? Ahora, podemos decir que el positivismo fue asumido, cultivado, ¿no?, en América Latina como una filosofía que estimulaba el progreso, las potencialidades de la cultura, de la ciencia, del desarrollo industrial. Era una época de la revolución industrial allá en Inglaterra, en Estados Unidos, y también las burguesías nacientes de América Latina querían participar en ese proceso, querían desarrollar, ¿no?, un capitalismo de una forma esplendorosa, abrir, ¿no?, las fronteras comerciales, eliminar las trabas feudales, las trabas todavía monárquicas que quedaban en cierta medida en las instituciones, aun cuando se había logrado la independencia, ¿no?, de la mayor parte de los países latinoamericanos, excepto Cuba y Puerto Rico, que aún se mantuvieron hasta finales del siglo XIX, ¿no?, bajo la monarquía española. Ahora, no cabe la menor duda que el positivismo fundamentaba filosóficamente la ideología liberal, ¿no?, y la aspiración a una democracia burguesa, a repúblicas recién constituidas, ¿no? Y esas ideas eran muy avanzadas en aquellos momentos básicamente la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y además para enfrentarse al conservadurismo, a las oligarquías retrógradas, al papel todavía dominante, ¿no?, de la iglesia en cierta forma. De manera que, como dice el investigador mexicano Mario Macayón, cito, en la historia post-independentista, después de cierta anarquía política y social de destrucción de la economía colonial, los hispanoamericanos, con la carencia y la falta de orientación ideológica adecuada, verán en el positivismo la doctrina salvadora, ¿no?, el instrumento para ponderar la emancipación mental y buscar un nuevo orden en el ámbito filosófico, social, político, ideológico, científico y cultural. En fin, de la cita. Yo creo que Mario ahí caracteriza muy bien, ¿no?, todos los impactos que tuvo esta filosofía en todas las esferas, ¿no? Claro, en unos países como, digamos, México, Argentina, Perú, que tuvo bastante fuerza, como también lo tuvo en Cuba, ¿no?, con la figura de Enrique José Barona, igual que José Ingenieros en Argentina. Pero en Cuba y Puerto Rico tenía mayor significación esta filosofía, porque eran colonias todavía de España. Y por lo tanto, incluso las ideas positivistas fueron consideradas como por el poder colonial español como subversivas, ¿no? Cuando Andrés Poey, el hijo de Felipe Poey, el gran naturalista cubano,
Andrés Pérez fue un médico y meteorólogo, ¿no? Que, bueno, se formó bajo la influencia de Comte. Comte incluso lo consideró una especie de discípulo directo. Llegó a Cuba, o sea, regresó a Cuba, porque era cubano, y trató por los años 60, ¿no?, de desarrollar ideas positivistas. Fue considerado como una especie de revolucionario. Así que las ideas positivistas eran vistas como subversivas, ¿no?, frente, lógicamente, ¿no?, al conservadurismo de la monarquía española, ¿no? De manera que hay que ver el positivismo condicionado en distintos ambientes latinoamericanos, ¿no?, y muy diferente, ¿no? Porque mientras que en Europa ya esta filosofía, que sí, seguía teniendo cierta fuerza, pero no olvidar que ya en Europa estaba apareciendo la concepción materialista de la historia, o sea, el marxismo. Estaban apareciendo otras filosofías de corte voluntarista, como las de Schopenhauer, el nihilismo de Nietzsche, las filosofías de corte más irracionalistas. Sí, estaban apareciendo otras corrientes que tendrían también impacto luego en América Latina, pero en esta época el positivismo prácticamente impregnaba, ¿no?, la vida cultural, política, económica, social, jurídica, educativa latinoamericana. Víctor Massut dice, cito, el positivismo hispanoamericano cumplió una doble hazaña espiritual. La primera de carácter político, ¿no?, organizar ideológicamente las nacientes democracias liberales sobre la base de un orden racional y moderno. La segunda, de carácter educativo, proveer a los americanos de un sistema de ideas y de costumbres que superaran las formas sociales y psicológicas del medioevo, subsistente aún. Ideas y modos de vida nuevos que estimulasen en el progreso material los ámbitos industriosos de sus habitantes, de modo que la sociedad pudiera resolver el caos de la colonia revivida al día siguiente de la independencia. Fin de la cita. Esto es importante porque no olviden que aunque se logró la independencia política, ¿no?, de España, la mayor parte de las colonias hispanoamericanas, sin embargo, no fueron las ideas independentistas totalmente liberales y avanzadas las que se fueron imponiendo, sino al contrario. El conservadurismo se hizo fuerte, ¿no?, en las repúblicas recién fundadas, y mantuvieron algunas ideas prácticamente de la época colonial, y sobre todo la influencia de la iglesia se mantuvo con fuerza. De manera que el anticlericalismo que va a caracterizar a los masones y al pensamiento de corte positivista va a tener una confrontación, ¿no?, fuerte, y sobre todo tomando en cuenta lo siguiente. El positivismo se identificaba con la ideología liberal, pero ¿cuál liberal? El liberalismo decimonónico, ¿no? O sea, el liberalismo aquel del capitalismo premonopolista, ¿no? O sea, el liberalismo aquel de las posturas de la libre competencia, de la pequeña industria, el desarrollo, ¿no?, industrial, comercial. Pero cuando empiezan a aparecer los monopolios, ¿no?, los cárteles, los trusts, el imperialismo propiamente dicho, lógicamente esa burguesía nacional se va a ver aplastada por las transnacionales, que hoy en épocas de globalización en la actualidad las tienen muy marginadas, ¿no? De manera entonces es que va a haber una confrontación ahí entre esa burguesía naciente nacional que va a ser totalmente asfixiada, ¿no?, por los poderes monopolios, y por esa razón se va a producir fenómenos interesantes, ¿no? Algunos ideólogos de ese liberalismo van a terminar en ideas socialistas, ¿no? Otros no, otros se van a temperar al conservadurismo predominante y van a abandonar prácticamente las ideas, ¿no?, de corte liberal o de corte positivista, ¿no? Pero lo que no cabe la menor duda es que ya desde prácticamente la tercera, cuarta década del siglo XIX, habían comenzado a aparecer algunos pensadores en América Latina que, aunque no podemos caracterizar como positivistas, sin embargo, algunos investigadores, por ejemplo, el panameño Ricardo Soler, en su magnífico libro sobre el positivismo argentino, él considera que ya en la generación aquella del 37 había ciertos positivistas autóctonos, llamamos así, ¿no? Algunas figuras, ¿no? Como Juan Bautista Alberti, ¿no?, por ejemplo. O a otros consideran que en el caso de Chile, José Victoriano Lastarria, que también es más o menos de esa época, de las décadas 30, 40 del siglo XIX, son positivistas autóctonos. Alejandro Korn, también filósofo argentino, habla de un positivismo vernáculo en Argentina. Francisco Romero también analizó esas posturas, ¿no? Aunque Francisco decía que lo que había era un ambiente positivista en el Cono Sur, ¿no? Incluso en el caso de Cuba, José Laruz y Caballero fue considerado por su discípulo Manuel Sanguilí como un precoz positivista.
o Rafael Núñez, por acá en Colombia, que o sea, hasta presidente de la República de Colombia, él llegó a decir que él no conocía las ideas de Comte y sin embargo llegó a ideas sociológicas muy parecidas. Así que en cierta medida es real que hubo como una especie de ambiente positivista, ¿no? Desde ya mediados, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Por eso el investigador mexicano Carlos Bosch dice, cito, ciertos filósofos de la época fueron reconociendo poco a poco la raíz de su pensamiento y al encontrarse con las ideas positivistas las tomaron como la filosofía, cuyos principios sostenían ellos mismos, ¿no? Así que, fin de la cita. O sea que hubo una especie de confluencia, ¿no? Entre esos ilustrados nuestros que tuvieron, ¿no? A veces ideas. Por ejemplo, se piensa que Andrés Bello, que veremos ya en otra video que comienza a presentarse a partir de hoy precisamente, algunos lo consideran un positivista. ¿Por qué? Por su vida sensualista, empirista, por su importancia, ¿no? De la experiencia en el proceso cognitivo. Pero eso no quiere decir que Bello fuera prácticamente, ¿no? un positivista. Ahora, es muy atendible el criterio del boliviano Guillermo Francovich, que dice, cito, las doctrinas positivistas eran un alimento intelectual que no exigía mucha cultura. La simplicidad, a veces ingenua, de sus afirmaciones, las hacía fácilmente asimilables aún los espíritus menos habituados a las complejidades del pensamiento filosófico. Fin de la cita. Eso es cierto. Porque si lo comparamos con filosofías de corte espiritualista, escolástica, ecléctica, romántica, eran un poquito más oscuras, ¿no? El positivismo era mucho más claro por ese lenguaje científico, ese lenguaje laico, ese lenguaje claro, bastante, ¿no? Que va a mantener. Lógicamente, si uno la compara, ¿no? Con la profundidad, dificultad de la filosofía escolástica anterior, el positivismo era más asimilable, vamos a decirlo así, ¿no? Por sectores más amplios de la población y no solamente por intelectuales de la vida académica más elaborada. Ahora, lo cierto es que ese positivismo en América Latina, yo diría que empezó a adquirir un carácter sui generis por muchas razones. En primer lugar, porque el positivismo de Comte había preconizado que las ciencias naturales se iban a ir imponiendo y que llegaría un momento en que la filosofía iba a desaparecer. Afortunadamente eso no ha sucedido. Pero es que ya los filósofos que se identificaron con el positivismo en América Latina, como el propio Enrique José Barona, José Ingeniero, Justo Sierra, perdón, allá en México y otros, tendrían un alto reconocimiento, una alta estima, ¿no? Del saber filosófico y no cayeron en esa presunta muerte, ¿no? de la filosofía. Esa es la realidad. Otra cosa importante es que esta filosofía positivista en sus expresiones más prístinas, vamos a decir así, Comte, Spencer, tenía muchos elementos agnósticos, ¿no? Muchos elementos escépticos, muchos elementos fenomenalistas, ¿no? Muchos elementos de aferrarse al dato, al hecho, ¿no? Y dudar de la cognoscibilidad. Por ejemplo, Spencer planteaba que hay un knowledge, algo desconocido detrás, ¿no? Comte renunció a buscar las causas de los fenómenos y solamente le interesaban los efectos del fenómeno. Eso no va a ser característico del pensamiento filosófico positivista latinoamericano. No. Aquí va a predominar un optimismo epistemológico, va a predominar una confianza en que sí se puede conocer, ¿no? La esencia de las cosas. Es más, el positivismo tiene una característica que por un lado lo identifica con el llamado materialismo científico natural, ¿no? Que se puso de moda en Europa también en el siglo XIX, con el auge de muchos científicos, biólogos, físicos, ¿no? Matemáticos, químicos, que veían con buenos ojos, ¿no? El auge de las ideas científicas naturales y se identificaban, ¿no? Con lo que Engels llamó un materialismo vergonzante. ¿Sí? Se avergonzaban de que sus ideas conducían a posturas materialistas, como en el caso de Darwin con la teoría de la evolución, que lo conducía prácticamente a poner en duda una tesis creacionista religiosa, ¿no? Pero lógicamente ellos mantenían sus ideas religiosas, ¿no? Y eso dio lugar a que también en América Latina muchos médicos, antropólogos, economistas, biólogos, es decir, científicos naturales, pues coquetearan, ¿no? Con las ideas de corte positivista. O incluso médicos como el caso de José Ingeniero, Aníbal Ponce, luego, que terminarían en el marxismo, pero antes tienen influencia
positivista, ¿no? Y bueno, médicos como el caso de Artis, del cubano Andrés Poey, o sea, personas que se manifestaban en el caso de Venezuela, Racetti, médicos incluso, ¿no? Además, no olviden que en esa época surgieron llamadas sociedades antropológicas en América Latina, por la década del 70, 80 del siglo XIX, muy defensoras, ¿no?, de las teorías evolucionistas, ¿no?, de Darwin. ¿Así? Entonces, en realidad, el positivismo tuvo esa acogida por esa razón. Ahora, hay que destacar también que este positivismo latinoamericano del que estamos hablando era el que se identificaba más con la llamada primera etapa, ¿no?, clásica, vamos a decir, del positivismo, ¿no?, y no con las otras etapas, porque hay otras etapas que el positivismo en Europa comienza a orientarse hacia el empirio-criticismo, por ejemplo, en Estados Unidos, con el caso de Ernst Mach, de Richard Avenario, de Bogdanov en Rusia, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, por el pragmatismo que van a precursar Charles Sutton Peirce, William James, John Dewey, que son formas también de positivismo, ¿no?, con distintos nombres a veces, empiromonismo, empiriosimbolismo, en fin, pero bueno, esa es una. Pero es que cuando comienza el siglo XX, empiezan a aparecer nuevas formas de positivismo, llamado positivismo lógico, positivismo lingüístico, o neopositivismo, ¿no?, en la escuela de Viena, por ejemplo, con Maurice Schlick, Rudolf Carnap, Wittgenstein, Russell. Hay un distanciamiento. El positivismo latinoamericano del siglo XIX y principio del siglo XX todavía no va a confluir. Incluso además la filosofía analítica, que vamos a ver luego más adelante, no va a tener en América Latina una recepción tan favorable así en la primera mitad del siglo XX, y va a ser prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser mediados del siglo XX, que va a empezar a tenerse cultivada la llamada filosofía analítica. ¿Qué pasa? Que el llamado positivismo lógico, la filosofía analítica, se caracteriza por un discurso muy preciso desde el punto de vista lógico, matemático, ¿no?, con precisión filológica. Eso no es típico del positivismo latinoamericano de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Por eso Oscar Martí dice, y cito: a pesar de todo, es posible que sin los esfuerzos del positivismo clásico, su insistencia en la verificación, su rigor filosófico, su exigencia en los detalles, su rebeldía contra la imaginación indisciplinada, el desarrollo de la filosofía contemporánea hubiese sido, para bien o para mal, muy diferente. Fin de la cita. Yo coincido con esto, ¿no?, porque en cierta medida aquel positivismo decimonónico preparó el camino, ¿no?, para filosofías más, vamos a llamarle, científicas. Aunque hay que destacar que la filosofía propiamente no es una ciencia, sin embargo, muchos piensan que debe convertirse, ¿no?, en una ciencia. La otra cosa es que no siempre los identificados con el positivismo se mantuvieron fieles a esa filosofía. No. Cuando empezaron a ver que el ser humano no solamente un ser racional, empírico, son que también hay elementos axiológicos, valorativos, éticos, estéticos, hermenéuticos. Cuando toma fuerza toda la filosofía de corte racionalista, ¿no?, a finales del XIX, empezaron a tomar distancia. El caso, por ejemplo, de Varona es uno de esos ejemplos, u otros que, por ejemplo, más adelante veremos otro video sobre José Vasconcelos en México, José Enrique Rodó en Uruguay, que se formaron en el positivismo, pero luego toman distancia, ¿no?, y dan lugar a una reacción antipositivista que vamos a analizar en próximos videos. Según el investigador colombiano Roberto Salazar, cito: al eliminar del discurso toda referencia trascendental, escatológica, el positivismo latinoamericano busca en los hechos, en lo empírico, en las cosas vividas por el hombre en tanto que colectividad y en tanto que individuo, las evidencias histórico-sociales de su verdad. Y al constituir esa verdad, la promete escatológicamente en la forma de progreso y civilización. Lo empírico de este modo se escatologiza, que se convierte en algo misterioso, ¿no?, lo empírico, ¿no? Y la profecía, la promesa, lo escatológico tiende a leerse en los hechos, los fenómenos sociales, pero hechos que al ser escatologizados se convierten en un drama que desgarra en parte, porque muchos de los latinoamericanos educados en el positivismo, de una manera irrevocable, se encuentran después buscando salidas en la restitución de la metafísica. Fin de la cita. ¿Ve?
Ahí Roberto está planteando algo que sí es cierto. Hay una ruptura por parte de algunos que ya no se van a identificar tanto con ese empirismo positivista y que quieren darle más fuerza también a la racionalidad, incluso a la metafísica, ¿no? Esa es la cierta. La otra cosa es que el positivismo también va a caracterizarse por una postura algo escatológica en el sentido finalista, ¿no? Del progreso como fin, como objeto, y es una tendencia un poco teleológica en este caso, ¿no? De que el progreso, así lo vamos a ver en la bandera de Brasil, que fue formado prácticamente por positivistas como Teixeira Mendes, Luis Pereira Barreto, etcétera, formados bajo la influencia de Conte, o las ideas de los positivistas mexicanos, los llamados científicos, ¿no? Porfirio Parra, Aragón, Gabriel Barreda, toda aquella generación de positivistas que se dieron en México a finales del 19 y que marcaron la vida, ¿no? Indudablemente mexicana en la época del porfiriato, ¿no? Ahora, nosotros somos el criterio. En mi libro sobre el positivismo en América Latina y la reacción frente al positivismo, yo lo estudié en mi primera tesis doctoral en Alemania, pero fue prácticamente dedicada al tema del positivismo en su particular expresión en Cuba con la obra de Enrique José Barón, que luego fue recogida en este libro, ¿no? Positivismo y antipositivismo en América Latina, que primero se publicó acá en Colombia separado. Uno se llama Positivismo en América Latina y otro se llama Antipositivismo. Pero desde esta época que yo en los años 80 me dediqué con más fuerza a estudiar entre finales del 70 y principios de los 80 el positivismo, yo llegué a la conclusión, y en eso pues tuve serios e interesantes debates con el maestro Leopoldo Sea, destacadísimo filósofo mexicano que podemos considerar la principal figura investigadora del positivismo en América Latina, no solamente en México, sino en toda América Latina. De ahí su magnífica antología publicada en la Biblioteca Ayacucho, de 2 tomos, ¿no? Sobre el positivismo en América Latina. Y muchas cosas coincidimos, algunas cosas discrepábamos, pero en cierta medida estábamos de acuerdo en que el positivismo no significó una simple adaptación de una filosofía europea, ¿no? Al mundo intelectual latinoamericano, ¿no? Y además que prácticamente ese positivismo fue una forma particular de la lucha entre el materialismo, ¿no? Y el idealismo filosófico en el mundo latinoamericano. A juicio de Leopoldo Sea, y lo cito, el pesimismo y el optimismo de los intérpretes y teóricos del positivismo se entrecruzarán formando una rica bibliografía. Frente a estas interpretaciones, los europeos quedarán pasmados, sorprendidos, negándose a reconocer como propias esas expresiones e interpretaciones que consideran ajenas al auténtico positivismo. Fuera del ámbito de lo que era para sus creadores en Europa, expresiones vistas como malas copias del original, o sea, malas copias que no serán sino expresión de la innata originalidad latinoamericana. Aquella originalidad reclamada por Bolívar para resolver auténticamente los problemas que el colonialismo había originado en América, problemas que habían de ser resueltos a partir de su conciencia, de la necesidad, de su superación. La realidad latinoamericana sería casi expresa entre quienes pretendieron tan solo teorizar sobre el positivismo, como entre quienes hicieron de él un instrumento para comprensión de esta realidad, de su historia, de la cual se derivan las metas a que esa misma historia apuntaba. Fin de la cita. Yo creo que se ahí hace una caracterización muy precisa, ¿no? De lo que significó el positivismo. ¿Y por qué sorprendió a algunos investigadores europeos? La metamorfosis, diríamos, ¿no? Y en eso coincido con el filósofo ruso Kierkegaard. También quiero decir que el positivismo tuvo sus metamorfosis para el caso de Rusia, para el caso de Europa Oriental, Polonia, por ejemplo, András Guedo, un investigador de Hungría con el cual intercambié por los años 80, hizo un estudio magnífico sobre por qué el positivismo también en Hungría, Polonia, Rumanía, los países de Europa Oriental, jugó esa metamorfosis y cambió, ¿no? Quiero decirle que el positivismo también tuvo fuerza en Japón, por ejemplo. Se habló de un filósofo japonés que le llamaban el Spencer, ¿no? Japonés, ¿no? Futsu Yamahara, ¿no? Y ahí en la India, así que el positivismo prácticamente irrumpió por todo el mundo, no solamente el caso de América Latina, ¿no? Pero lo cierto es que
Aunque muchos positivistas en el caso de Europa tuvieron cierto reconocimiento, en América Latina hubo dos básicamente que tuvieron más, que fueron Comte y Spencer. Comte más para el caso de México, para el caso de Chile con Lastarria, o el caso de los brasileros, pero Spencer fue el mayor. Bueno, al punto que José Martí decía, esta América nuestra que anda de un brazo de Bolívar y el otro de Herbert Spencer. O sea que Martí reconoció por los años finales del siglo XIX como el positivismo había tenido, ¿no? Tanta, y sobre todo Spencer no había tenido tantas repercusiones, ¿no? Era claro, ¿no? Que eso era filosofía que preconizaba el progreso, el desarrollo industrial, ya lo hemos dicho, tuviera cierta fuerza. Ahora, ¿qué pasó con esa hiperbolización del papel de la ciencia o hiperbolización del dato, de los métodos cuantitativos, que después impregnaría toda la sociología, la economía, la historia, las ciencias sociales, pero también las ciencias naturales, ¿no? De ir al dato, a lo fáctico, a lo que se puede verificar, lo que se puede... Bueno, pues eso iría permeando toda la metodología de investigación científica, toda la epistemología del siglo XX hasta nuestros días, que todavía hay algunos que hiperbolizan el factor cuantitativo, ¿no? En detrimento de lo cualitativo, sin percatarse que en verdad hay una interrelación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, porque es que esta naturaleza, esta sociedad en la que vivimos no puede ser estudiado solamente con factores cuantitativos, ni solamente con factores cualitativos, sino un análisis realmente, ¿no? Multifactorial, ¿no? Por eso, en cierta medida, el positivismo cae, ¿no? En posturas un poco reduccionistas, epistemológicas, que ya hemos visto en videos anteriores de nuestro libro, para qué sirve, ¿no? La epistemología, un investigador, un profesor, porque o bien se hiperboliza lo biológico, se cae en el darwinismo social, o bien se hiperboliza lo lingüístico, se cae en positivismo lingüístico, o lo cibernético, o en fin, lo físico, lo fisicalista, lo comunicativo. Esas son formas de reduccionismo que tienen su raíz en esa visión positivista, ¿no? Y por eso también hay otra cosa. No escaparon todo del darwinismo social que se pone de moda a finales del siglo XIX, ¿no? Cuando se trata de traspasar las leyes de la naturaleza a las leyes de la sociedad y explicar fenómenos sociales como una lucha de clase, ¿no? Como una lucha por existencia. Quiero decirle que hasta algunos marxistas cayeron, ¿no? En esa trampa. Pero uno tiene que analizar, y eso fue lo que más trabajo me costó a mí defender en mi primera tesis doctoral en Leipzig, que eso no era un producto simplemente de un enfoque ideológico, ¿no? Eso tenía raíces epistemológicas. ¿Por qué? Porque la biología era la ciencia dominante en esa época del siglo XIX, ¿no? Y tenía un enfoque sistémico, se había descubierto las células, las estructuras, los mundos, los organismos, ¿no? La relación entre las funciones y las estructuras de los órganos y los organismos. Entonces era lógico que en una época que están haciendo la sociología, haciendo la antropología, la psicología, se tratara de utilizar métodos y enfoques metodológicos de la biología, que era una ciencia ya constituida, fuerte, ¿no? Entonces, por eso se explica el darwinismo social. Yo diría que es un intento de enfoque sistémico de comprensión de la sociedad, ¿no? Llevando leyes que son del mundo biológico al mundo social. ¿Que se cometieron errores? Sí, pero no deja de ser buena la intención, ¿no? De comprender la sociedad también como un organismo. Eso Herbert Spencer insistía mucho en eso, ¿no? Entonces, por otra parte, hay algo importante. Si bien el darwinismo social, por ejemplo, el caso de Spencer, no tanto porque Spencer era darwinista social, claro. Incluso Darwin le dedicó su libro, ¿no? Pero los hay peores en cuanto a posturas racistas o de inferioridad, pensar que los pueblos anglosajones son superiores. Y quiero decirle que algunos positivistas nuestros cayeron en esa trampa un tiempo, ¿no? En admirar demasiado la cultura anglosajona, alemana, inglesa, norteamericana, y subestimar la cultura latina. De eso lo vamos a ver en un próximo video en Domingo Faustino Sarmiento, que fue hasta presidente de Argentina y cayó en esas posturas racistas, ¿no? De subestimar al indio, al negro, ¿no? A los pueblos asiáticos, etcétera, ¿no? Pero no fue esta la mayoría de los positivistas latinoamericanos. Algunos sí, como Alcides Argueda, por ejemplo, en Bolivia, con su libro Pueblo Enfermo, Raza de Bronce, que denigra, ¿no? De los aymaras, de los quechua, de los pueblos indígenas, ¿no? Pero la mayoría de nuestros positivistas no cayeron en posturas racistas, ¿no?
Mientras que en Europa hubo peores, Lumpowitz, Gobineau, Nietzsche, que llegó a justificar incluso, ¿no?, el racismo fascista, ¿no?, de Hitler frente a los judíos, frente a los pueblos eslavos, etcétera. Eso no se dio en América Latina. En América Latina, al contrario, la mayoría de los positivistas plantearon la abolición de la esclavitud, plantearon la participación no solamente de los negros, sino también de la mujer en la vida social, porque no olviden que la mujer estaba muy relegada al segundo plano, ¿no?, de la vida política, y por eso los positivistas fueron defensores del derecho al voto de la mujer, del derecho al voto, ¿no?, de los recién emancipados de la esclavitud, ¿no?, de otros. Y otra cosa importante, la mayoría de los positivistas tenían una profunda confianza en la juventud. Fíjense que Ingeniero, con todos sus libros, llegó a ser un escritor muy reconocido, que hasta Fidel Castro lo tenía en su prisión en la isla, ¿no?, de la prisión Modelo famosa. Los libros Hacia una moral sin dogma, El hombre mediocre, que vamos a analizar más adelante en otros videos. Hay que decirlo, Ingeniero en el siglo XX fue una figura extraordinaria, ¿no?, para la juventud, por esa confianza en la juventud, como también los que le consiguen sus pasos, como el uruguayo Rodó, o como Vasconcelos u otros, ¿no? Entonces yo creo que esa es otra característica que tiene el positivismo en América Latina, que no cae, ¿no?, en esa postura, aunque, como dice Víctor Massú, el positivismo desconoció el concepto de inferioridad. Su antropología manejó una idea del hombre que poseyó todas las limitaciones familiares del determinismo naturalista. Fin de la cita. O sea, estaba limitado por ese naturalismo, pero no cayó en posturas racistas. Bueno, para ir resumiendo, yo creo que el positivismo en América Latina jugó un papel progresista. Esa es la tesis fundamental que sustento, ¿no? Y por su crítica a la metafísica, por su cientificismo, por proponer una transformación material, en primer lugar, de la sociedad sobre bases biológicas, económicas, ¿no?, y tratar de estimular un tipo de ética laica, de educación laica para superar la educación religiosa, las instituciones dominadas por la iglesia, ¿no? Y por eso los positivistas fueron tan criticados por el catolicismo como eran los masones, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Pero hay una cosa importante, y es que impregnaron la educación. Casi todos los positivistas impulsaron la formación de maestros primarios, las escuelas normales para maestros que surgieron a finales del siglo XIX en México, en Cuba, en Argentina. Ahí jugaron un papel importante también, ¿no?, las ideas positivistas. Yo sí creo que la filosofía positivista en América Latina debe ser considerada como una filosofía auténtica para el caso latinoamericano. ¿Por qué? Porque se correspondía con las exigencias éticas, epistémicas, axiológicas, ideológicas de las transformaciones que se estaban dando en América Latina, ¿no?, a finales del siglo XIX, ¿no? Y yo creo que no solamente tenía una carga utópica, ¿no?, de una sociedad capitalista plena, lo que ellos querían un desarrollo capitalista premonopolista, ¿no?, una sociedad democrática, republicana, de igualdad, que se enfrentó al socialismo también, criticaron lógicamente las ideas socialistas, pero algunos de ellos al final llegaron a reconocer que el socialismo era una alternativa, como el caso, bueno, Ingeniero llega a formar el Partido Socialista de Argentina, saluda la Revolución de Octubre bolchevique en Rusia. Varona llega a decir, bueno, nada más alejado de mis ideales liberales, pero reconozco que el socialismo a la larga se impondrá en el mundo atemperado a las particularidades de cada país. Así que reconocieron así, no es así. Ahora, por eso también es que el positivismo, como dice Frankovich, por ese culto a la juventud, al obrero, al trabajo, ¿no?, realmente jugaba algo muy avanzado, muy, ¿no? Y además porque, por regla general, la mayoría de nuestros positivistas contribuyeron a un mejor conocimiento de los pueblos latinoamericanos. Claro, eso se intensificaría mucho más después en la reacción antipositivista. Pero casi todos tomaron posturas antiimperialistas. Un poco siguieron la tradición aquella de Bolívar, ¿no?, de tener cuidado con los Estados Unidos de América por su voracidad, como demostró con México, ¿no?, de su fagocitosis, ¿no?, de terreno
sobre el sur de América. Entonces, eso es importante también, ¿no?, destacarlo en este caso, ¿no? Entonces, yo también creo que ese positivismo, que en algunos países tendría una postura un poco menos avanzada, en el caso de México con los porfiristas o Brasil con los castillistas, pero en general, yo creo que los positivistas contribuyeron, ¿no?, a que la intelectualidad latinoamericana se preocupara por la realidad natural, social, histórica, geográfica, antropológica, ¿no? Y favorecieron en cierta medida, ¿no?, un mejor conocimiento de la cultura latinoamericana. Joseph Kuntz, que en su magnífico libro de Historia de la Filosofía del Derecho en América Latina, dice: el predominio de la filosofía positivista de Comte en la filosofía general latinoamericana determinó también el carácter de la filosofía del derecho de esa época en Hispanoamérica. Pero debemos distinguir entre positivismo filosófico y positivismo jurídico. El positivismo filosófico se caracteriza por despreciar la metafísica, contra la que profesa desentuada hostilidad por su valoración de la experiencia como fuente exclusiva de conocimientos, el cual debe basarse tan solo en la observación de los hechos, el experimento, por limitar el método científico a la vida propia de las ciencias naturales y por su repudio a toda especulación metafísica, ¿no?, que siempre considera carente en absoluto de sustento científico. El positivismo jurídico, en tanto que reacción contra el largo imperio y las excesivas pretensiones del justnaturalismo de los siglos XVII y XVIII, adopta la posición de afirmar que el único objeto de la ciencia jurídica es el derecho positivo, el derecho producido por el hombre, válido tan solo un cierto tiempo en determinado lugar, mientras que el derecho natural no es en modo alguno derecho y por consiguiente no puede constituir objeto de ciencia jurídica. Fin de la cita. Esto es importante porque a veces se confunde, ¿no?, el positivismo jurídico con el positivismo filosófico. Claro que tienen relación, pero son cosas diferentes. Yo actualmente estoy dirigiendo la tesis doctoral de un destacado profesor de la Universidad de La Habana, Alejandro González Monzón, que está haciendo una tesis ya próxima a sustentarse sobre la filosofía positivista y antipositivista en la filosofía del derecho en Cuba, ¿no? Y he hecho el prólogo de un libro publicado recientemente en Chile sobre la historia de filosofía del derecho en Cuba, en el cual insistimos en esto, ¿no?, que el positivismo jurídico trata, en primer lugar, de enfrentarse al justnaturalismo, al derecho natural, tan fuerte durante los siglos XVII, ¿no?, XVIII, incluso hasta el siglo XIX, y por lo tanto, sí, se nutre del culto a los hechos, a la facticidad, a lo empírico, etcétera, pero sobre todo insiste en el carácter histórico condicionado del derecho, mientras que el derecho natural se ve que es divino, que es per secula secular, ¿no? Entonces yo creo que si por un lado el positivismo en América Latina fue resultado de una reacción frente a ese romanticismo, frente a esa filosofía especulativa, ¿no?, frente al poder colonial español, porque la mayoría de los positivistas fueron realmente críticos, ¿no?, del positivismo. En verdad, como dice Augusto Salazar Bondy, este destacado filósofo peruano, cito: en el seno del propio movimiento positivista, como resultado en parte de la heterogeneidad de sus elementos doctrinarios, que consentían a la par las más decisivas convicciones laicas y aún irreligiosas, y las más francas profesiones de fe cristiana, así como de la incipiente y débil implantación de sus principios en la comunidad intelectual que lo propició y lo exaltó, pero sobre todo como efecto reflejo de los cambios de conciencia filosófica europea, surgen las tendencias superadoras de ese movimiento, que luego, ampliándose y reforzándose, van a marcar una nueva etapa del pensamiento hispanoamericano. Fin de la cita. Yo creo que esta cita de Salazar Bondy nos permite justipreciar mejor el positivismo latinoamericano, porque a veces se critican, ¿no?, o se caracteriza, ¿no?, fácilmente a alguien como positivista. Y a mí mismo a veces me han dicho: no, usted es positivista. Yo no soy positivista. Yo lo que sí creo que en el positivismo hay muchos elementos de valor que hay que reconocer. Hay muchos elementos nucleicos, racionales, vía Lenin, o centros firmes que deben ser, ¿no?, estudiados, ¿no? Y hay muchos positivistas. Por ejemplo, Aníbal Sánchez Reulet, que hizo una magnífica antología de la filosofía latinoamericana a mediados del siglo pasado, él se refiere y dice, cito: en verdad que tanto Hostos, que vamos a ver después, ¿no?, el puertorriqueño, algo más tarde Enrique José Barones, José Ingeniero, han sido positivistas y ocupan, sin embargo, un puesto de privilegio dentro del pensamiento filosófico latinoamericano. Pero son en realidad excepciones.
El movimiento positivista y cientificista de América Latina tuvo un carácter dogmático y su acción fue beneficiosa en muchos sentidos. En el orden del pensamiento careció de libertad y sentido crítico. Como reacción contra el positivismo, en cambio, ha surgido en nuestro siglo, en la mayoría de los países latinoamericanos, un inusitado interés por los estudios filosóficos que ha ido creciendo en las últimas décadas y ha dado lugar por primera vez a un movimiento verdaderamente creador. Yo coincido en parte, sin fin de la cita, ¿no?, con esto, pero no creo que haya sido tan dogmático esa, ¿no? Y además, ¿qué pasa? Esta tesis de Sánchez Reule, bueno, se articula un poco con la tesis de Francisco Romero, aquel filósofo español, pero realmente argentino, que considera que los fundadores de la filosofía latinoamericana comienzan en la reacción antipositivista. Señores, yo creo que eso no es del todo sustentable. Yo creo que la historia de las ideas filosóficas de América Latina es cierto que sufrió un viraje a partir del positivismo, pero mucho antes del positivismo había pensadores ilustrados como Andrés Bello, que vamos a ver próximamente en otro video, como José de la Luz y Caballero, como tantos pensadores, ¿no? Al mismo nivel, que no podemos pensar que la filosofía en América Latina se cultiva a partir del siglo XX, ¿no? En verdad yo creo que, y en esto sí me parece coincido con el escritor y filósofo y científico a la vez, argentino, Ernesto Sábato, hace una valoración muy buena, miren con lo que dice. La difusión del positivismo en América Latina tiene su explicación. Estos países que salían apenas de sus guerras civiles estaban necesitados de una filosofía de la acción concreta, de un pensamiento que promoviera el progreso y la educación popular. El fenómeno es visible en Argentina a partir de la década de Rosas. Alejandro Korn, uno de los pensadores que inició la lucha contra el positivismo en nuestro país y al que con la sola disculpa de la pasión política ataqué, y justamente cuando yo era un estudiante marxista, sostiene que la obra civilizadora de Sarmiento y Alberti era positivismo en acción. Aquellos hombres, después del ocaso del romanticismo, se entregaron en buena medida forzados por las circunstancias a ese pensamiento de una clase dirigente progresista, liberal y laica, pues la colonia de la que querían sacudir definitivamente estaba para ellos vinculada a la religión, al atraso, a la metafísica. Y en esta posición dialéctica se echa a ver ya todas las virtudes y todos los efectos que un día harían necesaria la reacción antipositivista. Pues sí es verdad que la nación necesitaba progreso y educación, es un grueso paralogismo imaginar que solo podían alcanzarse mediante aquel tipo de pensamiento. Pensamiento que llevado a sus últimas instancias promovía un nuevo dogmatismo más precario que el anterior y filosóficamente más superficial. Bueno, fin de la cita de Sábato. Yo creo que Sábato hace un análisis bastante claro, ¿no?, de lo que significó para Argentina y en general para América Latina, ¿no? Porque jugó un papel realmente el positivismo de enfrentarse, ¿no?, a lo que venía de la colonia, a la metafísica, al espiritualismo, al romanticismo, a la escolástica, al predominio de la iglesia, etc., ¿no? Yo creo, para finalizar, que uno puede desestimar muchos errores que tuvieron los enfoques positivistas, pero también se debe justipreciar muchos aportes y muchos aciertos. Yo creo que se puede estar a favor o en contra del positivismo en América Latina. Lo único que no se puede ignorar, porque jugó un papel prácticamente crucial en la evolución de las ideas filosóficas, jurídicas, políticas, científicas, de todo tipo, intelectuales de dinamita, ¿no? Y yo creo que la tarea que tenemos los investigadores es, bueno, determinar en cada país, en cada región, qué impacto tuvo, qué reacciones tuvo. Y eso es lo que vamos a ver ahora en otros videos con algunos autores que vamos a estudiar, particularmente representantes del positivismo, como Barona, Hostro, Ingeniero, Sarmiento, etc. Y también la reacción que se produjo con figuras como Vasconcelos, Pedro Enrique Ureña, Rodó, tantos otros que reaccionaron frente al positivismo. Lo que sí no cabe la menor duda es que sin un estudio profundo de esta filosofía positivista de América Latina, no se puede comprender la evolución de las ideas filosóficas, educativas, políticas, jurídicas, etcétera, latinoamericanas hasta el presente.